Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Salme Villarreal. Le voy a presentar mi portafolio de neurociencia. Por un lado tenemos la carátula, el índice, que consta de 2 unidades. La unidad 1, neurociencias, y su relevancia en la educación, el desarrollo del aprendizaje, genética y medio ambiente, la plasticidad cerebral, los factores de neurociencia. Y en la unidad 2, el sistema nervioso central, estructuras y funcionamiento, el neurodesarrollo de las diversas áreas para el aprendizaje, la cognición y el lenguaje, los procesos receptivos y motricidad, y por último la reflexión y la proyección. Bueno, en este portafolio hablaré de las 2 unidades que son fundamentales para la neurociencia y hablaré un poco de cada una de los temas y de las tareas que hemos realizado durante todo este parcial. Como primer tema tengo a la neurociencia y su relación en la educación. La neurociencia y su relevancia en la educación. Podemos observar, tenemos una infografía y en ella hablamos acerca de la neuroplasticidad, donde se declara que es la disciplina que estudia y cómo funciona el cerebro de los procesos de aprendizaje. Y la neuroeducación hace referencia a la disciplina. Las bases biológicas se enfocan en la atención, motivación y memoria. En cuanto a la historia de la neurociencia, podemos decir que ha existido desde hace mucho tiempo. Tenemos algunos filósofos como lo son Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Descartes, Leonardo da Vinci, Luigi Galvani, Johannes Müller, Camilo Golgi, Ramón y Cajal. Y bueno, todos estos autores han ayudado a que Gardner plantee su teoría sobre las inteligencias múltiples, ya que no todas las personas pensamos de la misma manera. Como segundo tema tenemos el desarrollo humano, aprendizaje y genética del medio ambiente. Para este tema, para esta tarea realizamos una tertulia acerca del artículo de Ana Campos, donde escogimos la parte que más nos llamó la atención. En mi caso fue la música, ya que la música y el arte ejercen influencia en el cerebro, debido a que es algo que a mí me gusta, porque ayuda a ver las cosas de una manera diferente y tu cerebro también comienza a desarrollar otras áreas y te hace dar cuenta de que existen infinidad de posibilidades para resolver las cosas, y también fortalece tus estados emocionales. Como segundo tema tenemos la genética, ambiente y plasticidad cerebral. En esta tarea aprendimos lo que era genética, ambiente y plasticidad. La genética es algo que se transmite de padres a hijos, como por ejemplo la estatura, el color de cabello, de piel, los ojos, incluso puede ser hasta el carácter. Los ambientes, es el lugar en el que se encuentra, donde implican diversos tipos de condiciones que son las condiciones físicas, económicas, culturales. Y esto puede ser en un lugar, en un grupo, en una época. Y la plasticidad cerebral es a su vez lo que logramos que los niños realicen mediante una actividad y movimientos que ayuden a moldear su cerebro, que esto le ayudará para su futuro. En cuanto a los factores de la neuroplasticidad, tenemos varios temas, que es la aplicación de estrategias de neurociencia educativa, en donde encontramos que la neurociencia aporta significativamente a la educación y han sido beneficiosos para que los docentes puedan utilizarlos y puedan aprender más acerca de cómo funciona el cerebro y el aprendizaje. Por otro lado, la neurociencia tiene el propósito de juntar a los investigadores y educadores para dejar de lado a los intermediarios, ya que estos tienen intereses comerciales, y dando como resultado malas interpretaciones de los resultados. Por otro lado, tenemos la neurociencia aplicada en los procesos educativos. Para esta tarea realizamos un ensayo donde observamos un video sobre la neurociencia y educación de Manuel Carreras, y él nos dice la frase que es dejar entrar la neurociencia en el aula. Él nos habla de que el educador necesita entender a la neurociencia como una forma de conocer el cerebro,
debido a que es un órgano que tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Tiene un gran sistema de comunicación entre neuronas llamado sinapsis, que hace que aprenda segundo tras segundo. Bueno, también se sabe que el aprendizaje no reside en una sola parte del cerebro, y que, como sabemos, contamos con varios tipos de inteligencia, y por otro lado se está preparando para aprender, procesar, consolidar y recordar el aprendizaje de una manera reflexiva y global y analítica. En cuanto al sistema nervioso central, estructuras y funcionamientos, en la clase hablamos de los neurotransmisores, que son sustancias químicas que se encargan de la transmisión de señales de una neurona a otra, que llamamos sinapsis. Los transmisores más influyentes son la dopamina, la serotonina, la acetilcolina y la noradrenalina. Bueno, por otro lado, sabemos que los niños aprenden mediante el tiempo, la memoria, el ejercicio, la atención. Pueden aprender dentro del aula, con relaciones sociales y mediante las emociones también. Por ello sabemos que el cerebro se divide en dos hemisferios, que son el izquierdo y el derecho, en donde en el izquierdo tenemos habilidades numéricas, razonamiento científico, el lenguaje escrito, y en cambio en el hemisferio derecho tenemos formas trigonométricas, conocimiento artístico y musical y la imaginación. Y por última parte podemos enseñar las funciones del cerebro, que son la frontal, que nos ayudan con el razonamiento, el movimiento, las emociones, la atención, el lenguaje. Tenemos la parietal, que son el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura. El occipital, que nos ayuda con la visión, y el temporal con la audición, memoria y aprendizaje. Por último, llegamos a la última tarea, que son las exposiciones de todos mis compañeros, en donde tenemos el primer tema con los bloques de construcción del pensamiento. Se entiende como bloque de construcción a los elementos que vienen de una construcción del pensamiento, es decir, que se da cuando nosotros estamos pensando en algo o acordándonos de alguna persona. En ese momento nosotros estamos hablando de nosotros mismos. Tenemos tres características: el lenguaje, en donde tenemos sonidos y significados, morfemas en la gramática. Podemos distinguir a la sinapsis y a la semántica. En cuanto al concepto, tenemos imagen, al concepto sí, que son categorías mentales que nos permiten describir a una persona, y a los prototipos. Como siguiente tema tenemos pensamiento, lenguaje y cultura, que podemos decir que el lenguaje es igual a la expresión más la comprensión del idioma, y que el idioma es igual a la influencia. Tenemos diversas características como lo son el lenguaje y cognición, la cultura y cognición, y la cognición animal. Bueno, en cuanto a la solución de problemas, tenemos que saber que el primer paso para la interpretación del problema se denomina representación del problema, es decir, interpretar o definir. Se sigue una serie de pasos como lo son la selección de la estrategia, la solución, la evaluación del progreso hacia la meta. Todo esto tiene que pasar por ensayo-error, algoritmo, recuperación de la información, heurística. Como siguiente tema tenemos la toma de decisiones, que nos dice que las soluciones del problema como posibles soluciones u opciones. Su principal tarea es buscar soluciones a un problema. Tenemos diferentes formas de tomar decisiones, como la toma de decisiones, el marco de referencia, la heurística para la toma de decisiones y las decisiones bajo presión. Como siguiente tema tenemos la perspectiva sobre la motivación. En esta, la comprensión de la secuencia de las emociones cursa un proceso de desarrollo que inicia desde los primeros meses de vida y finaliza en la adolescencia. Tenemos por un lado la motivación y la emoción, que está estrechamente relacionada al funcionamiento psicológico y ayuda a guiar nuestras conductas. Es difícil también hacer distinciones entre ellas, sin embargo los psicólogos tratan de separarlas. Bueno, tenemos como perspectiva sobre la motivación
al instinto, la reducción de la pulsión, la activación, la motivación intrínseca y la extrínseca. Como siguiente tema tenemos las emociones. En las emociones tenemos una comparación entre los antepasados y en la actualidad, donde los antepasados decían que si las emociones no eran supervisadas causarían estragos en las capacidades mentales, como en la toma de decisiones, mientras que en la actualidad se piensa que son esenciales para la supervivencia y para el enriquecimiento personal. Tenemos emociones básicas primarias y secundarias. También tenemos cambios fisiológicos según las emociones, como por ejemplo temor, ansiedad, agresión, enojo. Y tenemos a varios autores como James Lange, Canon Barth y la teoría cognitiva, que nos habla acerca de varias teorías de la emoción. En cuanto a la comunicación verbal, en la comunicación no verbal de la emoción, tenemos que se realiza mediante la calidad de la voz, en donde las emociones pueden transmitirse a través de la calidad de la voz. La expresión facial presenta distintos estados de ánimo y movimientos del rostro. El lenguaje corporal utiliza nuestro cuerpo para comunicarnos y expresar y comunicar. El espacio personal, la distancia de las personas mantienen entre sí. Si esta se denomina espacio personal. En los actos explícitos sirven como señales no verbales de las emociones. Tenemos por otro lado el desarrollo sensoperceptivo desde el nacimiento, donde dice que el sistema pulmonar del recién nacido se encuentra en un estado de confusión, de desconocimiento de estímulos, la adquisición de constancia perceptiva y la adquisición del lenguaje. En cuanto al sistema sensitivo del niño, este se desarrolla antes del nacimiento, pero estos sentidos no son potencialmente desarrollados, ya que no tienen el mismo nivel de maduración ni siguen un patrón de desarrollo. Por ello tienen diversos tipos de desarrollo, como la visión, la audición, el tacto, el gusto, el olfato, y va de los 0 a 2 años. Tienen también tipos de coordinaciones intersectoriales, que son la visión auditiva y la vista táctil. Y por último, tenemos el tema de la evolución del desarrollo motor, que se da de los 0 a los 6 años, en donde el individuo pasa por una serie de etapas y se caracteriza porque todos los sucesos motores no suceden siempre en un mismo orden, en un mismo rango, pero debido a que cada persona es un ser único y tiene un proceso de aprendizaje diferente. Tenemos como características diversos tipos de desarrollo, como son los automatismos, las posturas corporales, los tonos musculares, habilidades motoras básicas, motricidad gruesa, motricidad fina. Esto se da a lo largo de todo el desarrollo del niño y se va viendo diferencias mes a mes. Por último tenemos a la reflexión. La reflexión me ha servido para aprender más acerca de la neurociencia, desde que hace años se viene modificando, haciendo cambios para mejorar los procesos educativos y cómo el sistema nervioso y el desarrollo de los niños evoluciona de tal manera que es rápido y eficaz. En cuanto a la proyección, tenemos como el conocimiento adquirido aspiro a poder comprender más a profundidad a los niños desde una forma en la que piensan, se desarrollan, actúan con la sociedad desde una mirada más pedagógica, logrando aplicarla en mi centro educativo para un mejor funcionamiento.